la ofrenda más fuerte es al Todopoderoso, es al Rey de la Gloria. Aleluya. Bendito eres, maravilloso. Amén. Repita conmigo. Padre, en este momento te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas. Y te rogamos que seamos sensibles a tu palabra para bendición de nuestras almas. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Toma asiento, por favor. Abra la escritura en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo número 12. Hebreos, capítulo 4, versículo número 12. Dice así la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y decimos amén. Dentro de las alegorías o símbolos, en mucho esto hará un entendimiento de aquel tiempo, de estos tiempos y del tiempo futuro. Aquí habla acerca de la palabra. Muchas veces tal vez no se le da el valor adecuado y correcto a la palabra de Dios, del Eterno en nuestras vidas, y se lee, tal vez se lee poco. No se lee en ocasiones con el entendimiento y la comprensión adecuada. De ahí que pasa un momento y ya se olvidó. No se queda memorizada, no se acostumbra a memorizarla o escudriñar. Escudriñar significa descubrir, meterse, escarbar, tratar de encontrar. De ahí que Él habla en nuestras vidas a través de ese tesoro llamada Biblia, y es la palabra escrita de Él. Usó a hombres para las escrituras a través de miles de años, y nosotros tenemos este tesoro en países como Rusia, donde estaba el comunismo en todo su apogeo, estaba la prohibición de la Biblia, y quien tuviera una Biblia era llevado a la cárcel. De ahí que le escondían en casa cuando pasaban a revisar, vamos a llamarle la policía o el ejército. Y en los inviernos, que allá son como 4 meses muy fuertes, las metían en bolsas de plástico y las enterraban ahí en la nieve, para que cuando hicieran el cateo no les encontraran con la Biblia. En otros países comunistas como China y Cuba, pasaban la Biblia entre vecinos, hablando de los creyentes, y la tenían 3 días. En esos 3 días ellos trataban de copiar a mano en toda la familia lo más que pudieran y leerla. Hay testimonios de que luego ni dormían en esos 3 días para aprovechar lo más posible el tenerla, y la pasaban a otro vecino creyente. Y así era la manera y la forma en que podían leer la Escritura. En nuestro caso tenemos la bendición de no sé cuántas versiones ya hay de la Biblia. Hay para, dice ahí, de estudio, hay para mujeres, para jóvenes, para varones, y por ahí. No tengo idea cuántas versiones haya. Hay quien puede tener 5 Biblias en casa y tristemente las 5 cerradas. Hay quien la tiene y tal vez no la sabe utilizar, la abre donde caiga.
Hay un programa de todo un año de leer toda la escritura en un año y viene marcando las partes que debe de leer. La mayoría hasta atrás viene una concordancia. Dice la palabra amor y todos los textos que hablan de amor. La palabra fe y todos los textos que hablan de fe. Y ahí usted puede localizar de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que Dios ha hablado a su mente, a su corazón. Bueno, la palabra está escrita para el hombre, para la comprensión. Pedro dice como una antorcha. Y que no es prohibida, que no es privada, es para todo aquel. Hay testimonios tremendos de quien al leer la palabra sin saber nada de la doctrina o sin conocer que hay que recibir al Señor Yeshua en su corazón, leyéndola recibe la bendición sin ir todavía a ningún templo, sin nadie que le haya predicado, ya han hasta cambiado de vida y han hasta dejado adicciones. La cobertura que yo tenía, Juan Alameda, que era un indígena que vivía ahí por los volcanes, por San Martín Texmelucan, rumbo a Tlaxcala, en un pueblito llamado San Antonio Tlatenco. Él no sabía leer, solamente la escaneaba así y creía que Dios le hablaba. Y de repente el Espíritu Santo le dio la capacidad de la lectura, de leer, y así aprendió él a leer. Una Biblia que le habían regalado. Y de ahí empezó él a trabajar en la sierra de ese lugar. Y yo le conocí del seminario, me mandaron ahí. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, me levantaba, porque luego tenían que trabajar en el campo, pero empezaban bien temprano, como a las 7, porque ya el sol de las 11, 12, con el frío y el pueblito bien alto cerca de los volcanes, les quemaba. Entonces andábamos ahí en oscuro para ir en las casitas una, luego llegábamos a predicar a otra. Había muchas barrancas por la altura del lugar y recuerdo que yo le decía, ¿y cómo le haces para ver, Juanito? Yo no veo nada. Yo lo tomaba de su jorongo y ahí iba atrás de él. Y él me decía, como él usaba guaraches, todo eso, tipo traje indígena, precioso mi Juanito. Y él dice, es que cuando la tierra se va haciendo más fría, nos vamos acercando a una barranca y por modo de los pies, es como él ubicaba que no nos vamos a caer. Igual de día con el sol se paraba y daba la sombra y me decían, son 11:15 de la mañana. Y yo veía y decía, con la pura sombra él veía la hora, ¿verdad? Es obvio que es otro tipo de vida y de forma de vivir. Hablaban el dialecto. Iba yo a las casas, les enseñaba y él lo traducía al náhuatl. De ahí que de alguna manera o forma son experiencias bonitas del poder de la palabra. Con él se levantaron 3 iglesias, 3 en un pueblito, son muchas. Sin embargo, era un hombre que conocía de la palabra, día y noche la leía, día y noche oraba y a veces se le olvidaba comer. Luego no sabía ni qué día era, qué mes, no le preocupaba día y noche. Llega un momento en que venían pastores de diferentes lugares y hacían hilera fila para que él les diera enseñanza, les impusiera las manos y les diera bendición. Un hermano indígena, cobertura de siervos de años. Gracias al Eterno, yo era de sus consentidos y siempre nos recibía ya después de que yo terminé esa labor en el seminario. Pero tiene una sabiduría, la Biblia casi se la sabía por un decir de memoria, pero interpretaba los textos de una forma tan tremenda. La última vez que fuimos a verlo, él ya partió a la presencia del Señor. Fui con 4 líderes de aquí de la congregación. Cuando llegamos con él, solamente los vio, les dijo, tú así, 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 tú así, así, así. Nos desnudó a todos, ellos quedaron impactados, hablando de una revelación en cada uno de los varones y cómo el Espíritu le daba una guía, una sabiduría tan bonita, tan hermosa. Bueno, es parte del testimonio. Usted tiene que leer la Escritura.
Y digo tenemos que leerla lo más posible, porque es vida, es alimento. Ahí encontramos la voluntad. Hay veces que decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Tengo este problema, esta decisión. Pero no consultamos la palabra. Está bien la oración, pero hay veces que no sabemos escuchar la voz del Eterno. Nuestro oído espiritual está muy cargado de cosas de la carne, del mundo, materialismo, y ya no sé qué más oiga cada quien y se satura. Y no podemos llenar lo que está lleno, primero hay que vaciarlo o dejar de. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender tenemos que orar antes de abrir la Biblia, hacer una oración. 2, pedirle perdón al Señor, pedirle su guía, su sabiduría y que hable a nuestras vidas. De ahí que no es solo de una manera simple, como si fuera un libro cualquiera, un libro de historietas o algo que nos va a entretener. No, es llamada la palabra de Dios escrita. Es como una carta que nos escribe a todos nosotros acerca de quién es Él. ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Y qué es lo que quiere de nuestras vidas? Yo siempre les sugiero tener un diario con el Eterno y en una libreta usted lea, ahí donde sienta que le habló, escriba el texto y escriba lo que Él habla a su vida. Es un tesoro, algún día lo va a encontrar su hijo, su nieto, aún el hermano incrédulo, y ahí Él les va a hablar a ellos también, porque así hay muchos testimonios. Entonces la Escritura usted la va a leer y se va a aburrir, le va a dar sueño, mucho bostezo, porque su espíritu, su alma todavía no está adecuada, independientemente de que sea cansancio, pero fuera de eso no le va a entender, porque falta más entendimiento espiritual, y solo leyéndola y con amor y con deseos y creyendo que Dios le habla ahí de una manera también personal, íntima. De ahí la importancia de la palabra. En esa parte de Hebreos la compara y le enseña como un arma, que en sí lo es. Cuando el Señor Yeshua es tentado por el diablo, dice que Él le contestó con 3 textos bíblicos, uno para cada tentación, y fue suficiente. El diablo quedó derrotado y huyó. Hay poder en la palabra contra los demonios. Amén. Pero hay que saber qué textos. Imagínense, se le aparece un demonio y usted le lee lo del diezmo. Va a decir, pues dámelo a mí, ¿verdad? Es un ladrón. Pero en un momento dado, repito, nadie va a ser perfecto, pero hay que iniciar, hay que empezar. Es una espada. Y según la enseñanza dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. 1, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque da vida, porque provee vida, porque engendra vida espiritual en cada uno de nosotros. La Escritura dice en Pedro que es inspirada, se entiende y es revelada por el Espíritu Santo del Eterno. Lo escribieron hombres, pero la revelación vino del Espíritu Santo, no de la capacidad o inteligencia de los hombres. Proverbios 12:18 dice que la palabra es como golpes de espada, en la lengua de los sabios es medicina. Hay veces que la palabra es fuerte. Recordamos el pasaje cuando los discípulos están con el Señor y Él les está enseñando, les está hablando, y a uno de ellos que no les convenía porque tenían dureza en el corazón y no querían arrepentirse o cambiar o obedecer lo que Él enseñaba, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede oír? Es obvio que tenían por ahí algún espiritillo malo que estaba provocando que ellos renegaran y se quejaran, y da la impresión que dan la espalda y que se van. Y el Señor voltea y le dice a los demás discípulos: si ustedes también se quieren ir, como diciendo, si ustedes no soportan también la palabra,
Si ustedes no quieren escucharla, y le contestaron, ¿cómo? ¿A dónde iremos? Dando a entender, ¿a quién vamos a escuchar? Si tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y así nosotros luego nos negamos a la palabra. No queremos leerla. Yo entiendo los celulares y redes sociales, y antes era la televisión y ahora todo esto de la computadora. La vez anterior varias veces hemos enseñado, leemos un texto, nos tardamos 8 segundos. No podemos leer la palabra 8 segundos. Pero sí podemos leer muchas cosas y estar descuidados, platicando, y nos estamos contaminando con muchas cosas. Pero al Eterno, a Dios, tal vez es un egoísmo. Señor, sáname. Señor, necesito trabajo. Señor, ayúdame en esta decisión. Señor, dame la solución. Señor, dame protección. Y por ahí, en un egoísmo terrible, pero nosotros no somos capaces de leer la Escritura. En mucho la persona crece sin bases, sin raíces, porque no va a las enseñanzas de los discipulados, de la doctrina. Ahora están suspendidas por esto del virus, pero se desaprovecha un conocimiento maravilloso. Se desaprovecha el tesoro que Dios ha dado a nuestras vidas. De ahí que hay que integrarse en cuanto esto se renueve y se vuelva a iniciar los discipulados y meterse. Hay mucha palabrería en nuestras vidas, de la televisión, de los vecinos, con todo respeto aún de los familiares. Se escuchan groserías, albures, se escuchan cosas de brujería y muchas cosas que no nos alimentan ni sirven a nuestra alma. ¿Por qué no escuchar la palabra del Eterno? Ya hay grabaciones en discos, en memoria, de toda la Biblia hablada. Si usted se puede dormir y estar escuchando mientras duerme, de ahí el Espíritu Santo va a obrar de una forma y manera maravillosa. Ahí nadie le está interrumpiendo. Y usted tiene problemas con la vista o no hay quien se la lea, entonces hay que conseguir la palabra grabada y escrita. De una o de otra manera hay que alimentarse y hay que tomarla, como dice la Escritura, que la palabra es viva porque nos da vida, vida en abundancia, vida en misericordia, en amor, en revelación. Amén. Por eso el proverbio dice, para los sabios es medicina. Aquí está toda la medicina del alma, del espíritu, en la fe hasta del cuerpo, en este aspecto, en este sentido, y de acuerdo a la declaración, en la autoridad cuando sea necesario, con la autoridad, cuando es con amor debe ser siempre con amor, más la autoridad cuando sea necesario así. Y repito, en la palabra está la luz, está la presencia, está el resplandor, la revelación del Espíritu Santo. Amén. Sigue hablando la Escritura, dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra eficaz es que hace efecto, es que es verdadera, es que cumple el propósito. Eficaz es que cumple para lo cual está puesta. Dice más adelante que es más cortante que una espada de 2 filos. Aquí la enseñanza es como, porque ahí habla de que nos atraviesa, que nos atravesara, vamos a decir, arribita del ombligo, de 2 filos, para hacer su obra del ombligo hacia arriba y hacer la obra, el doble filo, el filo de abajo, del ombligo hacia abajo. Amén. Ilustrativamente, el filo de arriba para todo lo de arriba, entendiendo corazón, entendiendo cerebro, partes vitales de la vida, y hacia abajo, que se habla de las partes más débiles y de las partes más difíciles de controlar, para hacer la obra también en vuestras vidas, en nuestro cuerpo. Dice la Escritura entonces que es eficaz, cumple lo
que está escrito. Está en nosotros el creer, está en nosotros el tener la fe, está en nosotros el declararla, el hacerla nuestra, el cumplir los mandamientos, los estatutos, el poner por obra la palabra. Cuando alguien llega y luego nos dice, hermano, tengo este problema así, 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 así. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? Para empezar, ¿la lees diario? Un texto, 8 segunditos. Como dice, no, ni la leo, ni oro. Le digo, yo creo que por eso no oyes la voz de Dios. No hay comunicación, no hay una relación con Él. Necesitamos leer y necesitamos buscar. Tiene 2 filos, es eficaz, es verdadera, pero tienes que creerlo, que tu esperanza se convierta en una fe. Tu fe te va a llevar a una realidad, se va a consumir, se va a materializar tu petición, vas a empezar a vivir de una manera diferente. La voluntad del Eterno se va a manifestar en tu vida. El Espíritu Santo te va a guiar, aún inconscientemente, a tomar las decisiones, a hablar, y va a ser una forma bien diferente tu vida. La Escritura dice que el Espíritu Santo guía. Ok, Espíritu Santo, guíame. Pero en mi vida hay muy poco de la obra espiritual, no hay trabajo espiritual. O igual estoy leyendo la Biblia y a la par diciendo groserías. Estoy leyendo la Biblia y enojándome a cada momento, ira. Estoy leyendo la Biblia y estoy leyendo otras cosas o viendo otras cosas que no. Entonces el alimento del alma es espiritual y choca una con otra y no se aprovecha adecuadamente. Estoy entonces leyendo la Escritura, pero no quiero cambiar, no pongo de mi parte para cambiar. La salvación es personal, el crecimiento espiritual es personal. De nada nos sirve criticar a alguien que se drogue o que se alcoholice o lo que sea. Eso no nos va a ayudar a crecer espiritualmente, es al revés, eso nos afecta. Pero lo que nos va a ayudar es que la Escritura dice: no condenes, no señales, sino ora, intercede por aquel que está mal o en un nivel más bajo que tú. No es la vanidad o la presunción, sino el amor. Ponle en oración, que Dios le ayude. Amén. Entonces en la Escritura encontramos esa guía, esa ayuda también para los demás. Dice la Escritura en este mismo texto que la espada del Espíritu penetra de una manera cuerpo, alma y espíritu, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas o los tuétanos. Se refiere al cuerpo. Y cuando habla del alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como una plática con Dios. No solamente por lo que Él me dice y entiendo que me está hablando, sino en el sentido de que yo expreso. Estamos, creo ya tiene 2 semanas, 3, haciendo reflexiones, y las mando a todos los que tengo en el WhatsApp. Por ahí alguien se me escapa, porque el tiempo no es tan fácil. Nos paramos 3 de la mañana y ahí empezamos a orar diario y empezamos a ver estudios y luego la reflexión. Entonces yo no tengo un programa de temas para la reflexión. Ha sido una bendición muy bonita por los resultados y
y de los hermanos que dan testimonio. Son 15 minutos, 20, luego se me va hasta media hora. Pero preguntando al Señor cuál es el tema para mañana, y estando ahí en la tarde, me encontré un papelito y decía la bendición. Yo le escribí hace mucho tiempo y por eso me lo encontré y dije, este es el tema. Había leído algo de la bendición y algo de avivamiento, que lo vamos a dar como predicaciones, pero no sabía cuál exactamente la reflexión. Entonces leo algo de la bendición aquí, ya me estaba contestando por medio de la palabra. Yo por medio de la oración le pedí el tema y él me contestó por medio de la palabra. Este es platicar con él, con la oración y la palabra. ¿Cuánto decimos amén? Penetra, atraviesa coyunturas, tuétanos el cuerpo. Hay que permitir, hay que ser sensibles. No hay que buscar solo lecturas de bendición, no. Hay que buscar lecturas que nos ayuden a cambiar. Por eso está la concordancia, por eso está la oración. Y hay que buscar las formas, las maneras. Repito, anote la fecha, el texto, lo que Dios habla a su corazón, lo que Dios habla a su vida en este sentido. Y hay que ponernos lojitos y decirle, Señor, quita toda cauterización de mi corazón, toda dureza. Abraham se movió porque escuchó la palabra, la voz del Eterno en ese tiempo. Nosotros vamos a ser movidos por Él. Si empezamos a leerla, es como escuchar la voz del Eterno audible casi. Si la leemos en voz alta, aunque sea nuestra voz. Hay que leer salmos de fortaleza, de protección. Podemos leerla aplicándola personalmente a nuestra vida. Por ejemplo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La voy a aplicar a mi vida personal. Yo, Ubaldo Álvarez, creo que tu palabra es viva, me da vida. Es viva y habla a mi alma, porque tu palabra tiene poder. Y es eficaz, porque me va a transformar. Yo lo creo, Señor, que es eficaz para mi alma y mi espíritu. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Córtame con tu palabra. Haz tu obra en todo mi ser, mi alma, mi espíritu, mi cerebro, para que se vayan esos pensamientos que no puedo yo despejar de mi cerebro. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, traspasa mi alma, traspasa mi espíritu. Que sea tu palabra, tus espadazos, que me ayuden para crecer espiritualmente. Las coyunturas y los tuétanos hablan de mi cuerpo. Y en este momento pues me drogo, me alcoholizo, me masturbo, tengo gula, qué sé yo en mi cuerpo, lo que tenga. Entonces la persona, usted tiene que decir el problema de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. En mi espíritu no puedo leer, me aburro, me da sueño, libérame. En mi alma, mis emociones, mis sentimientos, hay de todo. Solo quiero tener tus emociones, tus sentimientos en mi alma. Entonces, y discierne los pensamientos. Señor, descubre mis pensamientos, se han quitado los no adecuados. Mi cerebro, mi mente es tuya. Tu palabra como una espada que me limpie, que me purifique, que haga algo aquí y que mate tu espada, tu palabra, todo pensamiento diabólico o todo pensamiento que me atormenta, me esclaviza. Y dice, y que la espada también ayuda a las intenciones del corazón. Señor,
cambia las intenciones de mi corazón. Que la intención de mi corazón sea amarte, adorarte, bendecirte. Que las intenciones de mi corazón sean perdonar a quien no he perdonado. Que las intenciones de mi corazón sean siempre de acuerdo a tu voluntad. Y ya estoy aplicando y todo esto, como Hugo, te lo estoy pidiendo, Señor. Yo soy tu hijo, me llamo Hugo Álvarez, tú me conoces, tú me creaste, tú me diste el alma. Y meta su nombre en los textos y va a ver la diferencia. ¿Cuántos lo creemos? Porque la palabra es viva. La palabra es eficaz. Haga su diario, hágalo de esta manera. Memorice un texto. Uno, si no puede diario, cada tercer día, mínimo una semana. A veces no me regaña el jefe de tanta amplitud que luego dice uno, ¿no? Pero si ni una semana se graba o se memoriza un texto, entre más la lea en automático, muchas veces se le memoriza. Luego cuando está hablando con alguien, de repente le sale el texto, porque se queda codificado en su alma. Entre más lea la Escritura, cuanto más, si se pone un programa de memorizar textos de la palabra, empiece por los cortitos, ¿verdad? Y vaya aumentándole. Nuestra mente se va a ir renovados en el espíritu de nuestra mente, y nuestra mente espiritual va a tener más capacidad y más facilidad para adquirir el conocimiento, el tener la comprensión, el entendimiento, y luego aplicarla y compartirla. ¿Con qué? Con sabiduría. Y la Biblia lo dice en Santiago: pida sabiduría y pídala con fe. No como la onda del mar que va y que viene. Y el Señor nos va a instruir, nos va a grabar, codificar, sellar, y va a poner la palabra en nuestra boca. No lo tome como una presión, no lo tome como algo que en un momento dado sienta carga. No, hágalo de una manera sencilla, de una manera tranquila, de una manera con paz, de una manera con fe, de una manera con amor, y Él hará la obra por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Cierre sus ojos. Aleluya. Ore en lo personal. Lo que usted siente, decirle por medio del mensaje que ha escuchado. Es algo breve. Usted seguirá en casa orando. Yo guardaré unos 2 minutitos, y aquí en su casa dígale algo de entrada de su vida y acerca de la palabra. Que le ayude X, no se entra en su corazón. Guardo silencio. Gracias, Padre, por tu mensaje, tu enseñanza. Rogando que en cada uno de nosotros tengamos la intención, la conciencia, el sentir de mejorar nuestra vida por medio de tu palabra, de estar en esta relación, comunicación hermosa por medio de tu palabra, y que demos el tiempo y que no desmayemos, seamos perseverantes, y en medio de cualquier adversidad nos deleitemos y vivamos en el corazón de tu palabra, en el fuego de tu palabra, en el amor de tu palabra, en el poder de tu palabra,
porque tu palabra es como la espada, que es eficaz, que es cortante, que es vida y que da bendición a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gracias, Señor, en tu nombre lo pedimos, de Yeshua, nuestro Señor. Amén, 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 amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Nos tomamos en pie, nos pedimos con un canto para ir con el gozo, la alegría. Repita conmigo: Padre, al retirarnos de tu casa, sea tu protección, sea tu guía en estas vidas. Vamos con el gozo, con la alegría de que tu palabra esté en nuestra alma y de todo lo que hemos recibido en nuestras vidas, creemos que se ha de activar para bendición de nuestras almas. Lo pedimos en tu nombre, de Yeshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Denle ofrenda de aplauso al Eterno. Aleluya. Eres grande, grande Señor. Bendito eres. Gloria a tu nombre. Amén, amén.